¿Cómo les va? Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a Colsecor y celebro estos 30 años de vigencia. A nosotros nos toca el último panel, a mí me toca moderarlo, digamos, a Sergio y a Facundo. Y bueno, les queremos decir que es un panel que va a durar más o menos 2 horas y media, así que espero que no estén muy apurados en irse. No, bueno, es para poder descontracturar un poco y la idea, me parece, es arrancar, ir de lleno a lo que importa hoy. Me parece un día espectacular para hablar de lo que es la generación de audiencias y cómo lo linkeamos con los contenidos que generan los medios. Hoy, básicamente, por la asunción de un nuevo Papa, así que me parece central preguntarles a ustedes cómo construyen esas audiencias, desde qué óptica lo hacen y cómo hacen para fidelizarlas y cómo hacen el diálogo, teniendo en cuenta que hoy tenemos un mismo hecho que lo pueden contar dos medios de manera diferente. ¿Quién quiere empezar? ¿Sergio? Buenas noches para todos. Gracias por la invitación y por la deferencia. Es un orgullo para Crónica de Televisión poder estar en una provincia tan definitiva para el pueblo argentino. Y también quiero agradecer a Aerolíneas Argentinas porque demoró más de 2 horas el vuelo y gracias a eso yo pude titular al nuevo Papa. De lo contrario, la placa roja hubiese estado en el aire. ¿Cuál fue el título de la placa? El verdadero león. En televisión decís o contás. Crónica no opina, Crónica muestra, Crónica dice, Crónica no argumenta, tiene una relación afectiva con su audiencia, tiene una relación italiana, algo que nosotros llamamos verismo italiano, ¿no? Esto de interpretar las grandes pasiones de la humanidad a través de los sentimientos bajos. Y tanto la muerte de Francisco como la elección del nuevo Papa para nosotros implica un desafío brutal, porque hay mucha oferta, hay mucha demanda. Yo creo que si trazamos un paralelismo, TN se lleva mejor con la vida y Crónica se lleva mejor con la muerte. Es un canal que tiene un diálogo directo con su audiencia a través de las malas noticias, a través de las desgracias. Y con tanta oferta, con más de 8 canales de noticias, con más de 6 canales de aire, con más de 4 repetidoras, con más de 20 radios, sitios, streamings que están vinculados a la actualidad tan transversal como el día de hoy, Crónica tiene que salir de la prueba y contar desde la zona de milagro. Lejos de cualquier doctrina social de la Iglesia que plantea una continuidad entre un papa y otro, nosotros siempre tratamos de abordar este tipo de coberturas a través de la creencia, ¿no? Para nosotros es tan importante el nuevo papa como la persona que está ingresando a una iglesia a rezar por él o a pedirle algo. Somos el canal de Luján, somos el canal de San Expedito, somos el canal de San Cayetano. Nos acercamos al milagro de la vida a través de la desesperación, no tanto a partir de la religiosidad. Entonces, más allá de cualquier tipo de despliegue, tenemos un cronista y un corresponsal allá. La relación que Crónica tiene para acercarse a estos temas tan transversales y tan universales es el metro cuadrado. Nosotros no podemos narrar sin contar con un principio de aproximación, que es lo que le pasa a nuestro pueblo al lado. Bueno, por supuesto que agradezco agradezco realmente la oportunidad de estar acá. Tengo un especial aprecio por el trabajo que hacen en Colsecor, en todo el territorio, y me parece extraordinario que peleen como pelean y se desarrollen como se desarrollan. El desafío de mantener audiencias empieza por tratar de captar la atención. Parece una estupidez y es bastante perogrullesco, pero nosotros acá nos vamos a quedar un ratito y vamos a tratar de captar la atención y de evitar de que ustedes consulten más de 10 veces el celular en estos 35 minutos. De eso se tratan las nuevas audiencias. O sea, las audiencias que lo miran a él en Crónica o nos escuchan a nosotros en la radio o que ven nuestros contenidos multimedia, están también pendientes de consultar cada 3 minutos, cada 5, cada 4 minutos, depende de la adicción que tengamos cada uno, nuestros celulares o nuestras aplicaciones.
Entonces, es un desafío que se ha multiplicado exponencialmente. Nosotros no tenemos grandes secretos, está bastante a la vista lo que nosotros hacemos. No es fácil lo que hacemos, pero lo intentamos hacer todos los días, que es estar cerca de la gente. Y cerca de verdad de donde ocurren las cosas y tener una conversación. Ustedes me dirán cómo se conversa a través de una radio, reflejando lo que los oyentes nos dicen. Yo cuento siempre una anécdota que no me tocó a mí ni de cerca protagonizar, pero me tocó vivir como oyente de la radio. Yo viví hasta hace 4 años, algunos años en Buenos Aires. Un día, lo cuento muy rápido, un día me senté en el auto luego de compartir una cena con unos amigos en la casa de unos amigos en el centro de Buenos Aires a las 11:30 de la noche. La radio estaba en otra radio de Buenos Aires, que da la noticia de que había un terremoto en Mendoza. Yo instintivamente puse cadena 3 y mi viaje duraba hasta mi casa una media hora. En esa media hora, cadena 3 sacó más de 25, 30 oyentes que contaron la noticia del terremoto. Era verano, era muy difícil que cadena tuviera todos los periodistas a las 11:30 de la noche de un mes de enero o febrero, me acuerdo. Pero sin embargo, cuando yo me bajé del auto, ya estaba enterado absolutamente de lo que había pasado. No es que los oyentes nos informen todo el tiempo y los pongamos al aire todo el tiempo, pero si necesitamos ponerlos, están ahí los oyentes. Y nos están diciendo y hablando todo el tiempo a nosotros, mucho más de lo que nosotros le hablamos a ellos. Y vamos al encuentro de esos oyentes. No es un reflejo, ustedes, muchos están en el interior del interior y saben que nosotros estamos en un montón de lugares del interior del interior. Nos ven con frecuencia, tratamos de reflejar esa realidad. Tenemos un registro distinto de la agenda pública nacional de los grandes medios nacionales. En esto, los muchachos de Crónica tienen algún parentesco con nosotros. Nosotros reflejamos la agenda pública, política, económica del país, tenemos un equipo periodístico en Buenos Aires, nos ocupamos cotidianamente. A mí me toca hablar de política todos los días en la radio, pero además de esa agenda hay otra agenda en la radio que refleja cosas como lo que nosotros, por ejemplo, llamamos la Argentina posible. Y vamos a contarla. Y la vamos a contar en persona. No es que seguimos la realidad por teléfono. Esto no es una ocurrencia de hace 2 días. Cadena 3 lo hace desde hace más de 30 años. Y ha construido esa relación. Es una relación emotiva, cargada de emociones, que tiene que ver con una palabra esencial en la comunicación, que es el acompañamiento. Cadena 3 acompaña a los oyentes que tiene. Los acompaña todo el tiempo. La radio es un medio de acompañamiento. Entonces, nuestros mejores amigos y tengo el defecto profesional de ser periodista, nuestros mejores fuentes de información tienen que ver con los muchachos que trabajan en los camiones, los muchachos que trabajan en los remis, los que van a repartir mercadería muy temprano en la mañana, los docentes, nos cuentan las cosas. Nosotros después las chequeamos, por supuesto, tenemos filtros y registros de información periodística. Y luego, y termino, pues se me fue muy largo, lo que hemos hecho últimamente, en los últimos años, fue trasladar eso que hemos hecho durante tanto tiempo en Cadena 3 a través de nuestros padres fundadores, que ustedes conocieron y recuerdan, como Mario Pereira, como Ronnie, que sigue trabajando, como Miguel, Clariá, etc. Hemos empezado a desarrollar contenidos que llamamos asincrónicos en radio, esto es, especiales, documentales y en multimedia. Y nos está yendo muy bien, porque la gente entiende que hay tiempos diferentes para escuchar lo inmediato y para escuchar los grandes trabajos especiales. Termino con una cosa que me gusta contar, porque estamos muy contentos de ser finalistas en el Festival de Nueva York de Radio, con un género de otra época. Nosotros se nos ocurrió el año pasado hacer un homenaje al radioteatro y repusimos con el libreto original Nazareno Cruz y el Lobo. ¿Qué descubrimos ahí? Que la gente mayor se emocionó y lloraba y nos agradecía mucho que hubiéramos puesto en el aire cosas actualizadas, porque las hicimos con un elenco de ahora, que habían escuchado cuando eran jóvenes o eran chicos
pero ellos habían sumado a sus nietos y a sus hijos. Y nos pasó otra cosa con los radioteatros. Como algunos o la mayoría tienen que ver con la historia, sin que nosotros nos lo propusieran, ese ahora es material educativo de muchas provincias. Nos han pedido el San Martín que hizo Víctor Laplace como protagonista de San Martín, el Manuel Belgrano, el Güemes. Ahora no solo los escucharon y agradecieron y recuperaron un viejísimo género que tiene que ver esencialmente con la imaginación en la radio, sino con la educación. Y nosotros, lo digo con total honestidad, no nos habíamos propuesto hacer educación a través de los radioteatros, pero lo hicimos. Y entonces ahora nos dimos cuenta que hay otro servicio que prestar y que los propios docentes, sin que nosotros le fuéramos a imponer nada, ni mucho menos, nos pidieron el material y lo tienen disponible y lo usan. Y nos emociona y nos encanta saber que hay clases de chicos de 10 años escuchando un radioteatro que era un género olvidado y que estaba olvidado en el tiempo. Puedo seguir contando un montón de estas historias, pero todas tienen que ver con más o menos lo mismo. Acompañar a la gente y prestarle atención y oído a audiencias que son diversas y al mismo tiempo parecidas, que tienen que ver con la vivencia del hombre de toda la Argentina. Hiciste ahí un doble clic en los especiales, que era algo que yo pensaba preguntarles y lo había hablado. Y quiero darle la oportunidad también a Facu que nos cuente cómo trabajan ellos los especiales, digamos, qué es lo que enfocan. Los suplementos, por ejemplo, como... Bueno, Crónica tiene más de 60 años en el mercado, tiene 62 años. Una creación de Héctor Ricardo García, que fue el primer Citizen Kane del país. Tuvo Radio Colonia, Así es Boca, Canal 11, gerenció Canal 2, Crónica Diario y Crónica TV. Nosotros tenemos siempre una comunidad de nichos que no tiene que ver estrictamente con el concepto de comunidad digital que hoy se establece a partir de una suscripción o por un fenómeno de búsqueda de clic, sino con aquellos micropueblos que viven adentro del pueblo argentino y que consumen cosas que por ahí no están dentro del mainstream, a saber, el supliascenso, o para nosotros el fútbol del ascenso es muy importante, es bastante bastardeado por las grandes señales y cadenas de deportes y para nosotros tiene un nicho muy importante. Digamos, incluso también para profundizar toda esa religiosidad que hacemos, ¿no? El leitmotiv narrativo de toda la pantalla. También Crónica se vincula mucho con lo paranormal, mucho con la religiosidad que la ciencia todavía no demostró que existe o no, pero la gente lo cree. Así que también tenemos muchas secciones que tienen que captar ese país preideológico o predemocrático que tiene mucho que ver a veces con el pensamiento mágico y a veces con la convicción. Y nosotros tratamos de encapsular un poco dentro de la medida de lo posible esos contenidos, pero es complejo en tiempos de una programación tan vinculada al algoritmo y al minuto a minuto poder ser mejores cuando en realidad el mercado te pide ser efectivos, ¿no? Hoy por hoy la televisión viró al policial y yo creo que la industria se croniquizó en ese sentido. Me parece que el policial es la forma en que el pueblo bajo advierte la falla del sistema y de repente me encuentro con que hay 15 canales haciendo lo mismo. No sé si hay demasiada búsqueda experimental por afuera de lo que funciona o lo que no. Creo que el policial o lo social, la agenda social, es un tipo de contenido que el resto de las plataformas todavía no pudo capitalizar. Yo siempre digo que los streamings de alguna forma hablan de cómo nos sentimos y la televisión habla de lo que pasa, ¿no? Entonces me parece que hay un andarivel experimental bastante acotado ahí, no podemos salir siempre de la agenda y tampoco cada vez es más difícil salir de la calle, ¿no? Hablaste un poco de los streaming y quería preguntarte a vos, Sergio, en función de esto, ¿cómo trabajan con la competencia multiplataforma? Porque hoy la competencia está en todos lados, está en redes sociales, está en Twitter, está en cualquier red social y está en cualquiera que se pueda abrir un canal. ¿Cómo hacen para medir eso y cómo trabajan sabiendo que ustedes pueden tener influencers o gente que haga lo mismo dentro de sus propios medios? A ver, medir en el mundo digital es bastante sencillo porque vos las métricas las tenés en el momento.
Lo cual, a su vez, conlleva un enorme riesgo de creer que te tenés que ir detrás de la métrica del famoso minuto a minuto de otra época de la televisión. Sí. Pero nosotros, trabajamos en distintos planos, depende de la velocidad de los acontecimientos. Hay acontecimientos que son noticias, que son grandes noticias y que merecen una cobertura de radio, que es lo rápido, lo inmediato, es abrir el micrófono donde ocurre el hecho, es llegar a la guerra de Ucrania a las 24 horas, o estar en el funeral de Francisco horas después, mandando un enviado desde España, etc. Pero eso ya estaba planificado. O sea, nosotros teníamos previsto ese imprevisto, lo teníamos programado. Sabíamos qué íbamos a hacer si pasaba tal cosa. Eso es la emergencia de la cobertura. En radio, ahora, también tenemos el reflejo de levantar y registrar imágenes para otra plataforma que tiene otro lenguaje, que es el lenguaje visual. Y eso tiene otra producción. Entonces, cuando no podemos enviar un equipo multimedia, si va un solo periodista o eventualmente dos periodistas, levantan y hay quienes registran y recuperan esas imágenes y las procesan y las editan en tiempo lo más rápido que se pueda para satisfacer la demanda visual que hay. En eso no hay diferencia de línea editorial, si vos querés, pero hay claramente una diferencia y nosotros nos cuidamos mucho de tener un lenguaje radial en la radio y un lenguaje visual en lo visual. Porque cuando vos por radio prendés una cámara, empezás a hablar para la cámara. Y eso trastorna completamente el lenguaje radial al que nosotros le estamos hablando. Yo siempre pienso en el tipo que está manejando o en la señora que está cocinando y que de pronto vos le decís, miren qué linda el saco verde que me puse. El tipo está caminando, no puede ver, si está escuchando radio. Parece una pavada, no es una pavada. Entonces tratamos de incluir siempre a los que nos están escuchando. Le damos la oportunidad a esa persona que cuando pueda se baje del camión o termine de cocinar y pueda en el teléfono o en la compu ver las imágenes que nosotros le anticipamos que vamos a tener. Eso es lo inmediato. Después tenemos la programación de contenidos de largo aliento con motivo de un montón de cosas. Grandes efemérides. Yo, traje ahí un compilado muy rápido de los 12 años de Francisco, hicimos un especial multimedia, que también fue un especial de radio que tenía elementos informativos o contenidos parecidos, pero que tenían otro procesamiento. O sea, un editor de audio hizo el material de radio y un editor de video hizo el material de multimedia que nosotros subimos a YouTube y a las redes. Eso se programa. O sea, la radio que parece inmediatez y que parece a veces improvisada es el resultado de una planificación, aún de las cosas imprevistas. O sea, nosotros sabemos que el Papa estaba enfermo, entonces previmos cuál iba a ser la secuencia de la cobertura de su enfermedad y lamentablemente de su funeral y lamentablemente de la elección de su sucesor. Eso lo teníamos previsto. No es que tuvimos que hacer una reunión mientras los hechos estaban ocurriendo. Ya estaba resuelto de antes. Casi, no te voy a decir automáticamente, porque impone una serie de recursos y que necesitamos tener disponibles de forma más o menos inmediata. Entonces hay distintas velocidades y distintos productos que nosotros vamos insertando a una radio que va a una gran velocidad y que informa en tiempo real. También insertamos productos y elaboraciones que están hechas durante meses previamente a la salida de ese material, que nosotros metimos 10 minutos, le llamamos cápsula. Una cápsula de 10 minutos en un programa, otra cápsula de 10 minutos en el programa, que vos podés escuchar y el oyente se da cuenta que eso no es una cosa que se armó esa mañana, que tiene un trabajo, porque a lo mejor en esa cápsula aparecen 5 personas hablando, son súper especialistas que no las tenés de un minuto para el otro. Ese es un trabajo de un equipo muy grande que planifica la emergencia y que planifica los objetivos permanentes que tenemos para hacer correr el año. Nosotros, antes de que empiece el año, tenemos una planificación de cosas que van a ocurrir en el año y otras que nos van a sorprender. Afortunadamente nos van a sorprender. ¿Y ustedes, Facundo, cómo trabajan con eso, teniendo en cuenta que ustedes tienen un recurso que es la placa roja y el salir, digamos, de una manera totalmente disruptivo, que marca tendencia? Sí. La pantalla de Crónica no es programática,
es temática. Más allá de tener más de 10 programas de lunes a viernes y 8 sábados y domingos, nosotros tenemos y apostamos a una continuidad informativa. En el registro del aire vas a ver más historias que noticias, siempre. Y muchas veces esas historias tienen un tratamiento novelado, ¿no? No se puede ser el canal de Davos y el canal de Loan al mismo tiempo. Me parece que el nuevo compromiso con lo popular y con lo masivo tiene que ver con saber a quién le estás hablando y saber cuál es el grado de interés. Y en esas novelas hay diferentes grados de tratamiento. Trabajamos en vivo, prácticamente ya no hay demasiados contenidos grabados. Somos muy fuertes en la calle, tenemos más de 14 móviles satelitales y todo un sistema de corresponsalías, tanto en el interior del país como en el exterior también. Pero yo apuesto mucho a esos nombres propios como nexos coordinantes para explicar también una situación general, ¿no? Tal vez para Crónica la forma de contar la suba del dólar es analizar el precio del pan. Nosotros estamos todo el tiempo trabajando sobre ese correlato que tiene mucho que ver con una sensibilidad vecinal y que muchas veces nuestros televidentes nos consumen como plataforma, no como medio. Termina siendo una plataforma civil, Crónica. Me arriesgaría a decir que a veces es el Netflix de los pobres. Ahí les quería preguntar una cosa, porque hacer un punto de aparte, pero está relacionado con lo que vos decías recién, que es, esta mañana estuvo Mario Riorda hablando un poco de diálogo y de los sesgos de confirmación cuando consumimos medios. ¿Cómo es el diálogo que tienen ustedes con sus audiencias y si eso se da o no? Digamos, de que hay sesgo de confirmación o no, o a veces uno escucha la radio o ve un medio solamente para pelearse con el que está diciendo del otro lado. ¿Cómo lo ven a eso? A partir de las 6 de la tarde en televisión se terminó la verdad. Se terminó la verdad, no existe más. ¿Cómo es eso? Y asistís a una oferta de noticias en donde te debatís entre sacerdotes feligreses que no discuten fe, porque nadie puede discutir fe, pero que le están hablando a sagrados feligreses y a empresas de demolición que no saben qué hacer con los escombros. Es tanta la valoración que hay que da la sensación de que algunos colegas, y yo odio hacer periodismo de periodistas, están más vinculados a contar lo que quieren que pasa que lo que pasa. Entonces es muy difícil ese sesgo de confirmación porque vos estás todo el tiempo dialogando con una persona que lo único que quiere es reafirmar un punto de vista. Y en eso Crónica es flaco. No somos la opción más competitiva, pero también somos la opción más leal. Les doy un pequeño ejemplo. El público de Crónica mayoritariamente se inclinó en la última elección a votar a Javier Milei. Y es un problema cuando vos estás discutiendo un contrato de imagen adentro de un contrato electoral. No obstante, el país que muestra Crónica, ese país de historias quietas y de situaciones y casos pendientes, tiene que seguir estando en pantalla. Porque fue una marca que contó por qué ganó Milei. No cuenta ni justifica un gobierno para que siga gobernando Milei. Entonces es muy complejo hacerlo. A partir de las 6, 7 de la tarde hay una sangría muy importante en lo que respecta a la programación, no tanto vinculado al cable, sí al aire. El público de Crónica está muy vinculado también a programas de entretenimiento, a programas de formato, ¿no? Hay programas de formato, hay programas de figuras y hay programas de contenido. Crónica es una pantalla de contenidos, eso tiene un techo, pero es la única forma de estar firme junto al pueblo y no depender del humor social para ser competitivo. Cuando el peronismo se cayó, Crónica no. Y esa es la pauta que estamos por buen camino. A ver, yo coincido bastante con lo de la tele. A mí profundamente, lo digo personalmente, me aburre mucho. Antes me indignaba, ahora me aburre y por lo tanto, honestamente, aunque les parezca mentira, yo casi no consumo televisión política. Casi no consumo. Hay algunas excepciones, pero muy pocas.
se me hace muy difícil. Creo que a mí y a mucha gente. Salvo a gente que quiere que le digan lo que ya sabe y quiere escuchar. Y ese es un tema y un problema que también se traslada a los medios. Yo comento todos los días política. Yo ya sé, yo ya sé cuándo me van a putear mucho. Porque los oyentes de Cadena 3 no es que tengan una posición, pero conocemos que tienen varias posiciones y son bastante parecidas. El sesgo de confirmación existe, llegó para quedarse, no sé cuánto va a durar, es un efecto de sociedades diezmadas, hartas, cansadas, no solo en la Argentina, en el mundo, es objeto de revisión muy profunda de los conocimientos en sociología y en política y en ciencias sociales en todo el mundo, y no creo que vayamos a salir indemnes de esto. Es muy complicado. Hay gente de nuestra profesión que se resigna a eso y le da la razón a una determinada franja de público que supuestamente tiene. Es como alimentar con carne a un león estando dentro de la jaula. Cuando termine la carne, el león te va a comer igual. Entonces, yo y muchos somos de los que nos resistimos. Decimos lo que nos parece que tenemos que decir, opinamos, pueden estar a favor o en contra de nuestras opiniones. Es imposible mover a alguien que ya tiene una opinión predeterminada cuando uno muestra datos y hechos que Entonces se enoja la gente. Si vos decís, miren tal cosa, el rey está desnudo, y entonces como el rey, a ellos les gusta este rey, nunca lo van a ver desnudo. Pero ahí la gente lo sigue viendo o lo sigue escuchando. ¿Cómo se explica un poco Eventualmente. Hay épocas también. Hay épocas de consumo de contenidos políticos o duros, o llamarles vos de la agenda pública dura, política, y épocas en las que esos niveles de consumo bajan y se reducen. En la radio no somos una radio de noticias, somos una radio que tiene muchas noticias y tiene mucha información, pero también una radio que que tiene mucho entretenimiento. Entonces, administramos muchas veces las dosis, hay momentos fijos, clásicos de la radio, horarios en los que la gente necesita informarse y, por lo tanto, consume y tienen un enorme rating los programas periodísticos de Cadena 3 a determinadas horas. Y hay momentos en que, siendo yo director periodístico, que a mí me parece que hay que dar más de lo que, por reflejo condicionado que uno tiene, decir, no, hay que asumir que es menos, que hoy es menos porque la gente tiene un nivel de saturación que no lo va a soportar. Y hay momentos en que hay una demanda y que hay que satisfacer. Es registrar esos momentos que son diferentes, que son cambiantes, que son distintos, es parte también de nuestro trabajo y de nuestro oficio. Déjame hacer un zoom ahí que tiene que ver con esto, con la diferencia entre información y contenidos. Porque recién hablaba Facundo de la generación de contenidos. Cadena 3 ahora es, digamos, el sublema es la mayor generadora de contenidos de la Argentina. ¿Cómo se hace para distinguir eso y para decir, miren, esto es información, esto es contenido, sobre todo teniendo en cuenta que por ahí es un diálogo unidireccional en algunos puntos con la audiencia? No, a ver, yo creo que los oyentes y los usuarios de nuestras redes y de nuestros productos multimedia ven muy fácilmente la diferencia. Nosotros tenemos una serie de multimedia en la que reflejamos los grandes géneros musicales populares de la Argentina. Ya llevamos hechos 3, el cuarteto, la chacarera y el chamamé. Eso es un contenido, no es información periodística. Y la gente lo consume como tal, y le gustó escucharlo y ver ese contenido. El especial que tenemos, o los varios especiales que tuvimos sobre la guerra de Ucrania, es un contenido periodístico. Entonces, hay contenidos que tienen más que ver con el entretenimiento, aunque tenga eventualmente un sesgo documental, y otros que tienen que ver con una temperatura muy caliente de una información. Después, hay contenidos que pueden tener una raíz periodística, pero que tienen una temperatura más tibia. Por ejemplo, estoy viendo eso, ahí me acordé de lo que habíamos hecho. Hace 2 años hicimos una serie de viajes, bueno, siempre tenemos muchos viajes al exterior. Entonces, hace 2 años definimos que yo le pedí a los enviados, que eran 4 o 5, mira, vos vas a ir a cubrir, por ejemplo, el Turco Genesir fue a Nueva Zelanda a cubrir
una parte del Mundial Femenino de Fútbol. Entonces le dije al turco, mira, yo necesito que vos traigas material de cómo funcionan las escuelas de Nueva Zelanda, tal y tal cosa. Él fue y lo trajo. Luis Fernández Echegaray fue a la guerra de Ucrania y después pasó por Alemania y trajo algo sobre la educación alemana. Fuimos a Ecuador, hicimos lo mismo y así. Bueno, con todo ese material que no habíamos publicado en la radio, ni en las redes, hicimos un especial sobre cómo se educa en distintos lugares. Eso tiene un origen, si vos querés, periodístico, pero es un contenido de interés, que tiene una temperatura tibia. Lo podríamos haber puesto en julio, o en agosto, o en septiembre. Elegimos poner un determinado mes cuando nos parecía más interesante hacerlo. Bueno, esa es la diferencia. La gente identifica bastante rápido la diferencia entre lo que es una cuestión periodística y algo que, por supuesto, las cuestiones periodísticas tienen que ser también interesantes, si no, ni yo tampoco la voy a, no puede ser aburrido, tiene que ser importante y tiene que ser interesante, y tiene que reflejar un interés, tiene que tener un sentido. ¿Por qué nosotros estamos contando cómo se educa en Nueva Zelanda y en Alemania? Porque nos preocupa la educación acá en la Argentina. O sea, no es por contar cualquier cosa, tiene un sentido, las cosas tienen que tener un sentido. Bueno, nos preocupa lo mal que está la educación en la Argentina, entonces decimos, mira, en tal lugar hacen esto, que no hace falta un presupuesto gigantesco para mejorar la educación, y lograron estos resultados. Bueno, eso. En el caso de ustedes, Facundo, ¿cómo lo ven? A la diferencia entre contenido e información, ¿cómo lo trabajan? ¿Cómo es su relación con las audiencias? A mí me gusta hablar más de vecinos que de usuarios. No porque tenga una relación afectiva con lo analógico, sino porque claramente el trato de la gente para con la marca es personal. Es muy difícil de distinguir entre los televidentes de Crónica y las víctimas de Crónica. Crónica tal vez es el único medio del país que tiene fila de 20, 30 personas en la puerta todos los días. La misma gente que te sintoniza es la misma gente que te viene a pedir. De un tiempo a esta parte, el canal se convirtió en el cuarto mostrador del Estado. La gente va a la comisaría, no obtiene respuesta, va a una fiscalía, nadie la atiende, va al municipio, no le dan bolilla, viene a Crónica. Hay algo de Crónica como una suerte de garante de la paz social que está muy presente en todo. Entonces, el trato directo no solamente tiene que ver con el tratamiento de la información, sino con un sumario espiritual. Es casi como un contrato cristiano. Así que a mí me cuesta mucho distinguir entre audiencia, usuarios, víctimas, vecinos. La forma de relacionarse de Crónica para con su gente, más allá de este trato, tiene que ver mucho con el WhatsApp. Y me parece que la clave del contenido que emitimos tiene que ver con que tenemos una mirada absolutamente aguda para con el poder y comprensiva para con el pueblo. Crónica le repregunta a la política de turno, no al vecino. Hay algo de la duda o digamos, de alguna forma el derecho a la duda que le queda a la marca cuando habla con su propia audiencia, ¿no? Argentina es un país de madres. En Estados Unidos cada generación tuvo su guerra, en Argentina cada generación tuvo su tragedia, y nosotros somos el canal de los heridos. Entonces es muy difícil, más allá del rigor periodístico en cada una de las coberturas, tener una mirada equidistante de la persona que cubrimos o del público que nos ve. Bien, yo para ir cerrando y quería dar vuelta un poco la página, preguntarles por un tema que está en boga, todos sabemos, todos de alguna manera lo aplicamos, pero ¿cómo se lleva, digamos, la generación de contenido, el trabajo periodístico con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo están usando? ¿Cómo ven que hay demanda también de eso? ¿Cómo los periodistas les sirve y cómo los medios también les sirve? Bueno, a ver, yo creo que estamos frente a la revolución de la revolución digital que empezó hace 25 o 30 años, que nos transformó completamente. Esta es una revolución exponencial que va a modificar por completo nuestra realidad, no la realidad de los medios ni de los periodistas, de todos. Acá están reinventándose trabajos, cayendo y desapareciendo formas de trabajar, formas de producir, y se están reinventando y se están generando nuevas. Estamos en medio de
un cambio, pero que realmente no podemos dimensionar. Ahora, han aparecido, yendo más a lo cotidiano, han aparecido en los últimos 2 años una serie de herramientas que nos liberan de un montón de trabajos que hacíamos en forma manual, si vos querés, y que llevaban mucho tiempo. Eso genera y facilita un montón de cosas. Antes de editar una nota podía llevar, no sé, horas. Y hoy una buena aplicación de inteligencia artificial te resuelve una edición en muy poquito tiempo, en segundos. Entonces, hay una reinvención de eso, está lejos de ser perfecto, está lleno y plagado de problemas, pero van evolucionando y uno va incorporando esas cosas. Nosotros hemos incorporado ya una buena parte de generación de contenido, sobre todo en la web, de programación de música en la radio, que antes demandaba mucho tiempo y que hoy lo hace mejor una aplicación que un determinado programador. Siempre hay alguien detrás de eso, siempre hay una persona detrás de eso. No es que, qué bueno, vamos a eliminar 50 tipos. Nosotros tenemos más empleados, Cadena 3 tiene más empleados hoy que hace 2 años y va a seguir creciendo. Lo que pasa es que han desaparecido y van a desaparecer lugares que ya no tienen sentido que existan, trabajos, puestos de trabajo, y se nos están generando una serie de demandas crecientes en otros lugares. Entonces hay un proceso de cambio, de mutación fenomenal, que abarca a todos los sectores del mundo, no solo de la producción, sino de la coexistencia, de la vida en sociedad, del tiempo libre, etcétera, etcétera. Se ha modificado radicalmente y esto recién empieza. No puedo hablar mucho de eso porque no alcanzo a ver ni a dimensionar la verdadera mutación. La relación de Crónica con la inteligencia artificial hoy es metodológica. Tiene un vínculo mucho más técnico que táctico. Forma parte de un proceso de simplificación de contenido y de elaboración de la noticia, hoy por hoy más vinculado al texto que las imágenes. Para nosotros es una herramienta, no es un destino. Creo que la precarización laboral se llevó puesto más periodistas que la inteligencia artificial. No es un tema de suplantación humana. Al tener una relación tan directa con todo lo que pasa y tener un nervio casi estomacal, que es el nexo coordinante de todas las notas, nosotros creemos en la inteligencia artificial, precisamente de un rol más vinculado a los textos, al ordenamiento de los graphs, de los zócalos, a la curaduría de algunos apoyos, pero esencialmente sabemos que es una herramienta que no nos va a decir, ni le va a decir al vecino que acaba de perder un hijo cómo enterrarlo, ¿no? Entonces, creo que mientras haya alma y haya compromiso y haya pasión y haya fuego sagrado, vamos a ser hermanos caminando juntos. Bien, ya nos van quedando... Déjame darte un ejemplo muy a la mano. Ustedes deben haber visto el tuit de Milei hoy sobre el nuevo Papa. ¿Lo vieron? Bueno, eso se hace en segundos en inteligencia artificial. No es una buena idea. No fue una buena idea. Políticamente no fue una buena idea comunicarle eso al nuevo Papa. O sea, la inteligencia artificial te resuelve en segundos algo que antes un dibujante te tenía que dibujar el león, vestido de papa, había que imprimirlo, había que... Bueno, ahora eso se hizo en 30 segundos. Nos permite errar más fácil. Bueno, es que obviamente, o sea, la palabra inteligencia es engañosa en ese sentido. Es una herramienta fantástica. No fue una buena idea. Ahora, alguien tomó la decisión, alguien debía pensar si eso estaba bien o estaba mal. No quiero dramatizar ni nada, me encanta el humor en las redes, etcétera, pero un presidente le estaba comunicando a otro jefe de Estado algo. No sé si era lo mejor. Como la de Trump los otros días también, haciendo exactamente lo mismo. Bueno, nos llamó toda la atención. Él buscaba eso, o sea, se busca eso, puntualmente se buscaba eso, en los dos casos se busca eso. Ahora, el resultado final no siempre es bueno. O sea, vos podés llamar la atención, pero puede ser un desastre llamando la atención. Me diste el pie, Sergio, para invitarlos a una reflexión final ya con esto que nos queda, es
A ver, el rol de los medios en estos tiempos que están hiperexpuestos, en estos tiempos de fragmentación y en estos tiempos de audiencias complicadas. ¿Cuál es ese rol y cuál es el desafío que tiene? Yo creo que el desafío de los medios... Si es que ha cambiado, capaz que... Yo creo que el desafío de los medios sigue siendo el mismo, en tanto cuando vos te desvías de la esencia y el sentido, perdés tu relación con la comunidad a la que estás sirviendo. Ahí tenemos la placa atrás justo que decías, la de Milei, el tuit de Milei. Bien. Entonces, la esencia de esas cuestiones, de esa cuestión se mantiene. Si no se mantiene, se pierden. Hay muchos medios que se pierden porque pierden su relación y su vínculo, porque pierden el sentido para el cual habían nacido eventualmente y se habían desarrollado. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me consuela pensar que cuando ocurre algo verdaderamente importante, la gente va a buscar los medios con los que tiene una relación intensa, sensitiva, una relación, por lo tanto, de confianza, porque de lo que se trata es de una relación de confianza. Y entonces, cuando ocurre algo muy importante, que a esa persona la afecta especialmente, va en busca de una referencia y en ese sentido, a veces ocurre lo fantástico que van a esos medios. Hoy ocurrió con audiencias que explotaron en un determinado momento con la elección del Papa. Entonces, la gente va a determinados medios, los que confían, no a todos al mismo. Cada uno confía o se siente representado por Crónica, por Cadena 3, por el medio que sea, no importa. Pero en tanto esa referencia se mantenga, el medio tiene sentido y razón de ser. En tanto se rompa ese vínculo, en tanto se viole, se tergiverse, desaparece esa posibilidad. Suscribo a lo que dice el colega, me parece que no generamos un correlato superador haber enterrado a la palabra autorizada, ¿no? Creo que la horizontalidad tiene un límite y que no vamos a estar todo el tiempo jugando a la realidad con usuarios. Me parece que es cierto que la impronta de cualquier medio, más allá de los contratos de lectura, los contratos de imagen o los contratos de lealtad que cada uno tenga, hoy la democracia tiene un rol y una relación afectiva con su pueblo y los medios también. Me parece que en ese sentido tiene un rol fundamental. Empezábamos a pensar que la grieta era para siempre, después el concepto de la casta llegó para suplantarla y hoy por hoy los comunicadores estamos todo el tiempo desmarcándonos de la idea de que somos mandriles, ¿no? Y en ese orden me parece que lo que tenemos que hacer es escuchar más y convencer menos. Bueno, me parece que damos por finalizado, cumplimos con las 2 horas y media y me parece que hay un olorcito ahí que ya para algunos nos empieza a tentar, así que muchísimas gracias.